Cambiamos el ritmo del programa y saludamos a nuestro próximo invitado. Las cosas que para nosotros son desagradables, él intenta solucionarlas y él no las ve de esta manera. José Manuel Hernández, desde Apinsa, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Dani? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, preparado para hablar del tema que traemos hoy. Tema agradable, como siempre. Sí, siempre. Tema agradable. A mí me resulta siempre muy agradable. No, claro, tu trabajo. Hoy la cosa va de chinches. Efectivamente, la Simic lectularius, o chinche de la cama, es un ectoparásito, es decir, además propio del ser humano. O sea, ¿lo creamos nosotros? Realmente... ¿O es propenso por estar nosotros ahí? Digamos que no vive en nosotros, vive en el entorno donde normalmente estamos, se alimenta de nosotros, es además un insecto hematófago, significa que se alimenta de nuestra sangre, y la manera en la que va colonizando nuevos territorios es siempre a través del ser humano, nos utiliza a nosotros como medio de transporte, siempre, en todo lugar y en todo momento. ¿Cómo llegan entonces ahí? ¿Cuál es el caldo de cultivo? A ver, José Manuel, para que de repente nosotros estemos en una cama con total normalidad y de repente la cama se nos llene de chinches. Eso, o sea, para que eso ocurra, básicamente alguien, o bien nosotros, o alguien que haya llegado a nuestra casa, un amigo, un familiar, ¿vale?, las haya traído, siempre. Como comenté hace un momento, ocurre siempre así, siempre. O sea, que esto podría ser como las pulgas, las ladillas y un montón de parásitos que van con el cuerpo humano. Bueno, las pulgas son más bien parásitos de los animales, sí, correcto. En el caso de la chinche, además... Bueno, dije la chinche, la ladilla o los piojos. O las garrapatas, ¿no? No, las garrapatas son de animales también. Sí, efectivamente, aunque también pueden picar al ser humano, no son insectos, las garrapatas son ácaros, es otro grupo de artrópodos completamente diferente. Y en el caso de las chinches, como digo, ahora es un buen momento para hablar de ellas porque durante muchísimo tiempo, de hecho, yo cuando pensé en el sector de control de plagas, para allá por los 2000, yo nunca jamás oí hablar de las chinches, jamás. De hecho, recuerdo perfectamente que la primera vez que las vi fue en el año 2007, o sea, prácticamente llevaba ya una buena cantidad de años trabajados, no las había visto nunca, y fue en el 2007 cuando las vi por primera vez. A partir de ahí hubo un repunte, luego, digamos a nivel mundial, aquí en Canarias fue además un pico muy importante que duró hasta el 2012 o una cosa así, luego volvió a decaer y en el último año se ha vuelto a dar una subida importantísima con las incidencias asociadas a chinches de la cama. De hecho, en las últimas semanas, los últimos meses, se están tratando complejos enteros. O sea, ¿de chinches? Sí, contra chinches de la cama. Esa es la imagen, la estoy viendo ahí en el monitor, esa es la imagen que nos vamos a encontrar. ¿El chinche lo vamos a ver? Lo vamos a ver vamos a tener capacidad de verlo en estadios de crecimiento ya ligeramente avanzados, ¿vale? Cuando emergen, cuando nacen como ninfa, ¿vale? Los insectos, este tipo de insecto pasa por 3 fases de crecimiento. Una vez emerge del huevo, aparece como ninfa, que es morfológicamente su cuerpo similar a la de un adulto, pero simplemente más pequeño en tamaño, no tienen color, tienen una tonalidad más bien prácticamente blanca, parduzca, y a partir de ese momento va a ir sufriendo transformaciones de tamaño, va a ir haciendo muda, ¿vale?, hasta llegar a su estadio como adulto, que es lo que estamos viendo ahí, donde sí ya adquieren un tono rojizo, oscuro, básicamente por el alimento, ¿no? Ese tono lo obtienen del rojo de la sangre, que es su principal alimento, su único alimento, de hecho. Bien, se nutren de nosotros. ¿Cuándo notamos que tenemos chinches en la cama? Normalmente, es decir, cuando, salvo que sea una persona que ya tenga, pues, alguien como yo, que tenga cierta experiencia con ella, ¿vale?, y pueda detectar de forma temprana determinados síntomas, una persona, como la inmensa mayoría de la gente que nos estará viendo ahora mismo, va a detectar un problema de chinches cuando ya está muy avanzado. Siempre ocurre, o sea, inexorablemente, el problema ya está muy avanzado. Ya hay probablemente decenas o cientos de chinches en el entorno de la cama, que es donde suelen estar, en el cabecero, somier, colchón.
mesas de noche, yo las he llegado a ver, es muy habitual incluso que se metan dentro de los interruptores, incluso de los enchufes, y yo he llegado a verlas, así casos extremos, en los techos y en raíles, por ejemplo, los raíles típicos de las cortinas en un hotel, recuerdo encontrármelas dentro del propio raíl, que digamos que nunca las había visto, solo lo he visto una vez, pero bueno, que tienen esa capacidad. O sea, ya sería un caso extremo. Eso es un caso extremo. Lo más habitual, donde no la vamos a encontrar siempre, sí o sí, es en el colchón, en el somier y en el cabecero de la cama. Ahí, cuando hay un problema de chinches, siempre inexorablemente nos las vamos a encontrar. Vale, pero cuando hablamos del colchón, hablamos del colchón por dentro. Hablamos siempre... Superficie. Siempre a nivel superficial. De hecho, por ejemplo, en el mercado hay muchos forros que se venden, que los llaman como antiácaros o antichinches, que básicamente, digamos, la única misión que tiene ese forro es evitar los pliegues. ¿Vale? Porque en un colchón, ¿dónde vamos a encontrar las chinches de la cama, por ejemplo? Si pues queremos, cuando vamos a un hotel, cuando vamos a una residencia o un lugar donde habitualmente no dormimos, un consejo que doy a la gente que nos ve, que además está muy bien, es revisar, por ejemplo, sí o sí, quitamos las sábanas, quitamos las bajeras, y en el colchón, en los pliegues propios del colchón, sobre todo las esquinas, en los lugares donde tenemos esquinas, observar bien los pliegues, porque en esos pliegues ocultas, ahí escondidas, es donde nos las vamos a encontrar si están. Ahí estamos viendo el efecto que puede crear los chinches en el cuerpo humano. Sí, además ese es un efecto, eso es una reacción a un ataque importante, ¿vale? Pero que no es una reacción, digamos, no hay una reacción alérgica muy brutal. Yo la primera vez que vi una persona que había sido picada de esa manera, ¿vale? Pero esa persona además tuvo la mala suerte de que era alérgica a determinados, digamos que la chinche, para poder, una vez que pica y para poder mantener el flujo de sangre, inyecta anticoagulantes, ¿vale? Inyecta determinados tipos de moléculas que evitan la coagulación de la sangre y mientras ella se va alimentando, el flujo de sangre permanece constante. Y la reacción que vemos ahí es una reacción alérgica a ese tipo de... o sea, el cuerpo detecta que hay algo ahí que no es propio, que es extraño, que es ese tipo de moléculas, y reacciona de esa manera, ¿vale? Esa es una reacción normal, similar, por ejemplo, a una picadura de mosquito, aunque, digamos, donde más allá de la hinchazón, en el borde de esa hinchazón suele tener un círculo rojizo, es lo habitual, ¿vale? Y el lugar donde se produjo la picadura tiene una marca roja siempre bastante distintiva. Es algo así como un círculo rojo, un punto rojo en el medio y luego la zona que tiene hinchazón. Y si tenemos la mala suerte de que sea una persona alérgica, pues la reacción va a ser bastante más brutal. Yo, de hecho, como te comenté hace un momento, la primera vez que vi a una persona así, yo pensé que le habían dado una paliza. O sea, además, tengo la imagen grabada en la mente de llegar a la recepción de un hotel. No, fue una paliza, pero de chinche. Efectivamente, o sea, la persona estaba literalmente morada, o sea, estaba completamente violeta. Vamos a ver, cuando se produce ya algo tan brutal, lo que dices ya, un colchón lleno y demás, que hay que tirar el colchón, hay que tirar muebles, o se pueden salvar las naves de alguna manera. Dependiendo del tipo de estructura, se podría salvar, ¿vale? Estadísticamente, por lo menos por los números que manejamos en nuestra empresa, en Apinsa, entre un 70 y un 90% de las ocasiones, lo que es el mobiliario se puede salvar, ¿vale? Hay otras ocasiones donde no, sobre todo cuando hay algún defecto estructural, cuando ya tiene mucho uso, está desgastado, pues ahí las posibilidades de conservarlo son prácticamente nulas, ¿vale? Hago un inciso ahí, porque es muy habitual que la gente, por ejemplo, cuando detecta, la primera reacción, que además de forma visceral y es no natural, es tirarlo todo a la basura, ¿vale? Claro, pero es que si lo tiras todo a la basura, pero siguen quedando chinches, se te va a llenar otra vez. Sí, es decir, eso es la primera reacción. Es habitual que además de lo que es en la propia cama, como comentamos hace un momento, la presencia de chinches se extienda a más lugares de la habitación. Normalmente suele estar siempre en un mismo habitáculo. En un dormitorio, efectivamente. Alguna vez me las he encontrado, o nos las hemos encontrado en entornos, ya cuando un problema está muy avanzado, en sillones, en cama también, pero lo habitual, lo más normal es el entorno dormitorio. Si vamos a tirar todo eso, ¿vale? Que hay gente que es muy aprensiva, yo lo respeto, incluso antes de que pues, hagamos actos de presencia y podamos hacer una valoración o un diagnóstico correcto,
Yo me lo he encontrado muchas veces, la primera reacción es sacarlo todo a la basura, sacarlo todo fuera y tirarlo a la basura. Lo respeto. Si lo van a hacer, hago una recomendación: destruyan por completo aquellos elementos que vayan a tirar. Es decir, por ejemplo, un colchón, no coger tal cual y afuera, a la calle o a la basura. Por favor, un cuchillo, rájenlo, destrúyanlo, porque yo he llegado a ver literalmente, o sea, el tiempo, o sea, ver a una persona en la calle con su colchón recién sacado, eso me pasó a mí en su día, acompañar a esa persona, o sea, el tiempo que tardamos de llegar en la calle, ¿no? Los contenedores prácticamente 20, 30 metros de la casa, el tiempo que tardamos en llegar hasta la vivienda, un piso en un complejo normal, ese tiempo, 1 minuto, 2 minutos, mirar por la ventana y el colchón no está. O sea, directamente alguien lo había visto. O sea, que se llevaron los chinches a la casa. Efectivamente. Porque claro, podemos pensar, una casa se llena de chinches o se llena de otro tipo de insectos y demás, y puede pensar la gente, ¿no has cambiado las sábanas y demás? ¿No tiene esto nada que ver? No, absolutamente no tiene nada que ver. Hombre, las sábanas hay que cambiarlas siempre. Sí, por supuesto. Pero no es el caso de que los chinches se llenen porque la persona no ha cambiado las sábanas. No, lo habitual es porque, o sea, esa chinche ha llegado a nuestra cama, a nuestro dormitorio, ¿vale? Porque lo más habitual es que nosotros mismos o alguien que haya compartido cama con nosotros, pues la haya traído. Más que cama, sobre todo... Pues hay que saber muy bien a quién metes en tu cama. Sí, efectivamente. Pero eso ya no... Ya después de esto ya uno se lo piensa 2 veces, ¿no? Sí, pero ya no solo por el tema... O sea, eso ya... Ese comentario se extiende a algo mucho... O sea, se extiende mucho más. Pero en el caso de la chinche es literal. Es decir, hay que... Yo siempre digo, por ejemplo, sobre todo cuando la gente que viaje mucho, ¿vale? Que durante el año... Bueno, aunque viaje mucho, aunque lo haga solo una vez al año, siempre de regreso, es una medida preventiva bastante buena, es algo que recomiendo que hagan a toda la gente que nos ve. Las maletas, por ejemplo, cada vez que llegamos, ¿vale? Toda la ropa que está en una maleta, absolutamente toda, la hayamos usado o no hayamos tenido tiempo de usarla, hay que lavarla siempre, siempre. Bien en un ciclo de agua caliente, ¿vale? Una chinche o incluso los estadios ninfarios o los huevos de una chinche no es habitual, no suelen sobrevivir a un ciclo de agua caliente, un ciclo de lavado con agua caliente. Y si el tejido no lo permite, un ciclo de agua fría, o sea, un lavado con agua fría, pero siempre un ciclo largo, al menos 2 horas de lavado continuo, y con eso tenemos una probabilidad, o sea, será poco probable que podamos... Madre mía, yo que me voy de vacaciones, esto me está creando ansiedad, porque claro, ahora vas a un hotel y dices tú, a lo mejor me traigo un regalito a casa. Pues sí, hoy en día y en el momento en el que estamos, que hay un pico con el tema de esta plaga en especial, la probabilidad de que te las puedes llevar a casa es bastante alta, sí. Yo que soy, ya me conoces un poco aprensivo con esto de los insectos y demás, el aparatito este que viene, que te limpia los colchones y aparte tiene luz ultravioleta, ¿mata a los insectos? Uy, con esa descripción ahí entran muchos tipos de Hay uno que es específico, para matar dice que matan todos los insectos, lo que son ácaros y todas estas cosas con luz ultravioleta. Dime que no me engañaron. Si es luz ultravioleta te engañaron totalmente. Bueno, pues ya está. ¿Vale? Hay equipos, por ejemplo, de hecho hay hay técnicas de tratamiento que no usan productos químicos, sino otro tipo de técnicas de control, como puede ser el uso de temperaturas extremas, que en el caso de la chinche se usa y además con bastante frecuencia. La criotermia, es decir, herramientas que matan por congelación instantánea, y lo mismo con altas temperaturas. La típica vaporeta, ¿vale? De hecho, una de las máquinas a nivel profesional más utilizadas para el tratamiento de chinches es el tratamiento térmico con calor. No es más que una vaporeta de uso profesional, es decir, se pasa... Altas temperaturas para matarlo absolutamente todo. Efectivamente, sí. Pues nada, me quedo más tranquilo, José Manuel, porque la verdad que siempre nos traes noticias positivas para empezar las vacaciones. Todos aquellos que quieran controlar las plagas y demás, como siempre, un nombre clave en Canarias, que son los amigos de Apinsa. José Manuel Hernández, te espero por aquí próximamente para hablarme de otra cosa agradable, ¿no? Sí, otra cosa agradable y seguro muy interesante. Muy bien, gracias por estar con nosotros. De nada.